Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Aquí hay una palabra que a lo mejor os ha podido llamar un poco la atención. Voy a repetir este versículo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos. La palabra que quizás os haya podido llamar la atención es lunáticos. La mejor traducción de la palabra selectionomenus, que es como está en griego en el texto sagrado, la mejor traducción es lunático. Lunático. En inglés, moonstruck. ¿Qué quería decir el autor de estas líneas con los lunáticos? Además, aparecen tres clases en este versículo. Los endemoniados, y la traducción es muy correcta porque en el Evangelio nunca aparece la palabra poseso. La palabra daimonezomenus significa endemoniado. Endemoniado. Es un participio pasado. Distingue entre los endemoniados, los lunáticos y los enfermos. ¿Quiénes eran ellos? Si vemos esta palabra en el mundo clásico, se dice por ella aquellos que se decía estaban afectados por la luna. Algún tipo de enfermedad mental, gente que se ponía más violenta o que perdía más la cabeza según las fases de la luna. Desde luego la palabra viene de allí. Aquellos a los que les afectan las fases lunares, es quizás el sentido de lunático. Para complicar un poquito más este asunto, hay otro pasaje del Evangelio en que se dice que le trajeron a un chico lunático y después queda claro que está poseso, que es un endemoniado. Después de darle muchas vueltas a este tema, de haber leído cómo se usaba esta palabra en otros autores, pues no está claro. Humildemente os tengo que decir que no tengo seguridad exactamente a qué se referían con esta palabra. Lo cual es muy interesante, porque significa que no solamente en el Evangelio, en la Biblia hay misterios que no conocemos. Hay palabras, incluso poquitas, que no estamos seguros en el Antiguo Testamento de qué significan.
lo cual hace a la Biblia todavía más interesante. No solamente hay versículos de difícil interpretación, muy oscuros, sino que además hay palabras que lo que significaran con exactitud tampoco están seguros ya ni los mismos hebreos. Han transmitido la palabra, pero el significado se perdió. Se dice, bueno, creemos que significaba algo de este tipo. Por acabar este asunto, ya que hoy ha salido, yo pienso que los lunáticos eran un tipo de enfermedad mental, que se llamaba realmente el mismo sentido que tiene la palabra en español. Un lunático es una persona que la cabeza no está bien. Yo creo que ese era el significado de esta palabra. Lo que pasa es que en el pasaje en que un lunático resulta que estaba endemoniado, lo que significaría es que a veces en las enfermedades mentales, a veces, no siempre, pues puede intervenir el demonio, puede intervenir exacerbando la enfermedad, poniendo más tentación al enfermo. La enfermedad es una cosa, las cosas del demonio son otra, pero alguna vez hay personas en las que hay parte de lo uno y parte de lo otro. Así que bueno, hemos dedicado un pequeño sermón de diario a esta extraña palabra, los lunáticos, que aparecen en el Evangelio 2 veces, y el significado es eso. Pienso que es una persona que no está del todo bien de la cabeza, que ese es el significado que además finalmente tiene en español, si miráis el diccionario. Pero mirando el uso de esta palabra en la antigüedad clásica, etcétera, pienso que así debemos entenderlo. Que todos nosotros amemos la palabra de Dios hasta en sus más pequeños detalles, en todos sus recodos, en todos sus rincones. Que amemos saber qué nos dice la palabra de Dios en cada parte. Cada vez que algo no entendamos, esforcémonos un poco, razonablemente, tampoco demasiado, esforcémonos un poco por ver qué nos quiere decir el Señor en esa parte que no hemos entendido.